Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y su nombre vamos a exaltar. El título de la enseñanza es Caminando por Fe. Caminando por Fe. ¿Ya están listos? Bien. Bueno, caminar por fe, hermanos, no es ser muy entrón. ¿Ha conocido personas que son muy entronas? Que son muy aventadas, le decimos acá en México. Eso no es caminar por fe. Caminar por fe no es confiar en nuestras propias fuerzas. Caminar por fe tampoco es ser positivo. Hay gente que es muy positiva. No, voy a hacer esto y va a salir bien y vas a ver, todo va a salir bien. Eso es ser alguien positivo, pero eso no es caminar por fe. La fe es muy necesaria para nuestra vida como cristianos. Todos los que estamos aquí creo que hemos creído en Jesús y por lo tanto debemos de caminar por fe. Y vamos a empezar entonces definiendo lo que sí es fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe viene de una palabra que significa creer o confiar. Pero significa creer o confiar, en este caso, en Dios, en las verdades de Dios, en las promesas de Dios. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que está poniendo toda su confianza en Dios y en su palabra. Eso es tener fe. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Eso es tener fe, creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios y conocer la palabra de Dios para que tengamos una fe correcta. No vamos a poder vivir una vida que agrade al Señor sin fe. Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay personas que quieren vivir el cristianismo en sus fuerzas y es imposible. El cristianismo solamente se puede vivir a través de la fe, a través de la fe, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Entonces, caminar por fe significa caminar con el Señor. Así como Abraham creyó a Dios y caminó por fe. Hizo la voluntad de Dios, o como Elías, o como Enoc, o como Noé y tantos hombres y mujeres que hay en la Biblia que caminaron por fe. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a caminar por fe. Y estamos empezando un año nuevo, 2026, llegamos al 2026. Recuerdo cuando llegamos en el 2020, digo 2000, más bien en el año 2000, y 2020, 2025 se me hacía muy lejos. Pero ya llegamos y este año que Dios nos ha permitido vivir, necesitamos vivirlo por fe en el Señor. Ahora, ¿cómo podemos caminar por fe? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a vivir por fe, a caminar por fe. Y una de ellas es que cada vez conozcamos más al Señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted puede confiar en alguien que no conoce? Pues no. Para que confiemos en Dios, para que caminemos con el Señor, necesitamos conocerle. Juan capítulo 9, versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Cómo alguien va a creer cómo alguien va a creer en Cristo si no conoce a Cristo? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Sin embargo, si nosotros nos dedicamos este año a conocer más y más al Señor, nuestra fe va a aumentar.
vamos a tener más confianza en el Señor. Dice el versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos de ustedes creen? Bueno, nuestra fe va a ser probada. Y miren, hermanos, es importante tener una fe que no sea solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel personal. Este hombre tuvo un encuentro con Dios, con Cristo, y confió en Él y creyó en Él. Este hombre tuvo una sanidad física, era ciego, no podía ver, y ahora podía ver y había visto a Cristo Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero sabemos que Él está aquí, sabemos que Él vive, sabemos que su palabra es real, y entonces nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, creer en Él y vivir para Él. A medida que nosotros conozcamos más al Señor, pues nuestra fe va a aumentar. Nuestra fe va a aumentar. Vamos a estar más conscientes de todo lo que el Señor es, de todo lo que el Señor puede hacer, y vamos a caminar por fe. Hay muchas personas que son cristianas que dicen creer en el Señor, pero que no caminan por fe. Porque en el momento en el que viene un problema o una situación, se tambalean. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos tambaleado en alguna ocasión. Pudiéramos usar también la palabra paniquearnos. Nos paniqueamos. Y como que dejamos a un lado a Jesús. Dejamos a un lado al Señor. Tenemos un problema, un accidente, una enfermedad. ¿Y dónde está nuestra fe? Muchas veces no está esa fe allí. Debemos de cuidarnos de no tener solamente un conocimiento superficial, sino una relación personal para que enfrentemos este 2026 y los años que el Señor nos permita vivir con fe, caminando siempre por fe. Debemos de tener una fe sólida, y una fe sólida es aquella que está basada en la palabra de Dios. Así que un cristiano que no se nutre con la palabra de Dios, pues no podrá vivir por fe. Va a ser alguien que no va a conocer realmente a su Señor. Miren, vamos a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Voy a leerles el 10 y el 11. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Si hay gente que puede estar aquí en la iglesia y no conocer a Dios. Y cuando no tenemos un conocimiento de Dios, un conocimiento personal, pues no vamos a caminar con Él, no vamos a confiar en Él. Ahora, la fe es una fe, la fe que debemos de tener, pues es una fe personal. Porque vean cómo los israelitas, los padres creían en el Señor, pero los hijos ya no. Así que nosotros tenemos que tener una fe personal, una relación personal con Dios. Hay gente que nos lleva tiempo en el Evangelio, o gente que nos puede testificar de cosas que han vivido, pero cada uno de nosotros tenemos que vivir nuestras propias experiencias, nuestros propios retos, nuestras propias victorias. Cada uno de nosotros tenemos que experimentar a Dios. Debemos de vivir por fe cada uno de nosotros. Hay personas que nos cuentan testimonios de sanidad, testimonios de milagros, testimonios de provisión económica, testimonios de todo tipo. Pero si tú caminas por fe, también tú puedes contar tus propios testimonios. Cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos quién es Dios, entonces tampoco vamos a saber cómo actuar. Vamos a enfrentar los problemas en nuestras propias fuerzas. Salud. Pero a medida que conocemos al Señor, pues es más fácil que podamos caminar en la fe. Por eso necesitamos conocer más y más a Dios.
meternos más al conocimiento de quién es Dios, buscarle más en la oración, en la intimidad, para que entonces aprendamos a caminar en la fe, para que sepamos cómo Él actúa, para que sepamos cómo Él responde. Si no conocemos al Señor, pues vamos a andar en tinieblas. Cuando vengan los momentos difíciles, no vamos a saber cómo actuar, porque no vamos a saber que el Señor está ahí a nuestro lado y que Él tiene cuidado de todo. Pero si nosotros le conocemos, cuando vengan los momentos difíciles, vamos a saber que el Señor está ahí con nosotros. No vamos a temer. Es importante entonces conocerle. Efesios capítulo 1, versículo 15, dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, fíjense cómo la fe, cómo Pablo había escuchado de la fe que estos hermanos tenían. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice la Biblia en lenguaje sencillo, para que les dé su espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Biblia en lenguaje sencillo, de Efesios 1:17. Ya tenían fe, pero necesitaban seguir conociendo más a Dios. Ustedes les pregunto, ¿tienen fe? Sí, pero necesitan seguir conociendo más a Dios. Más. Este año que sea un año en el cual tú puedas conocerle más. Que tú puedas tener un conocimiento más amplio de quién es Dios. Para que puedas actuar de una mejor manera. Necesitamos dedicarnos a conocer a Dios. Y para eso, pues nos puede llevar toda la vida. Toda la vida, si ya leíste la Biblia una vez, pues léela otra vez, ahora ponte a estudiar más, escudriña, ve cómo es Dios, para que entonces puedas reaccionar bien cuando vengan los tiempos difíciles. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la súper eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, Pablo oraba y decía, yo quiero que ustedes ya tienen fe, pero que conozcan más, que aprendan más. Y esto implica que tú tengas que dejar ciertas cosas, ciertos pasatiempos, hobbies que puedas tener, las series, el internet, para que no le estés haciendo nada más así el celular, ¿verdad? Y ya pasaron 2 horas. Necesitamos meternos más al conocimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente, para que tengas cada vez más revelación de quién es Dios, del Todopoderoso, para que ya no te preocupes, para que no vivas angustiado, para que no vivas afanado. Ahorita el tema de la depresión que está de moda, la depresión, la ansiedad, un montón de cosas que hay en estos tiempos. Necesitamos conocer más a Dios, para que no estemos preocupados por nada, para que puedas dormir como un bebé, bien tranquilito, para que las cosas que vengan las enfrentes con fe, para que camines con fe, para que seas un hombre y una mujer de fe. ¿Cómo podemos caminar en la fe? Pues conociendo más al Señor. ¿Cómo podemos caminar en la fe? Debemos de creer a Dios por encima de las cosas naturales. Muchos cristianos viven en un nivel meramente natural. Algunos cristianos viven como si no tuvieran a Cristo, como si no tuvieran al Señor. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 26. No podemos dejar
a Dios a un lado. Necesitamos caminar con Cristo y saber que Él va con nosotros. Mateo capítulo 14, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Fíjense cómo los discípulos no estaban conscientes del poder que Cristo tiene, que el Señor Jesús tiene. El Señor Jesús es todopoderoso. Puede caminar sobre el mar, puede caminar sobre el fuego, puede caminar sobre cualquier superficie, porque pues Él creó todo. Y al ver que estaba caminando sobre el mar, se turbaron. Humanamente, ¿quién puede caminar sobre las aguas? Nadie. Pero la fe precisamente es creerle a Dios en aquello que humanamente no se puede. Humanamente nadie puede ser sano de un cáncer, o de una enfermedad terminal, o de cualquier cosa que afecte a tu cuerpo. Nadie pudiera ser sano humanamente. Hay muchas enfermedades que son incurables. Algunas quizás sí son curables. Pero fe es creer en aquello que solamente Dios puede hacer. Eso es tener fe. Fe tiene que ver con aquello que solamente Dios puede hacer. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, había un valentón ahí, había alguien valiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Y hermanos, Pedro caminó sobre las aguas, de manera literal. Imagínate que tú vas ahí a Chapala y dices, bueno, pues me voy a ir a Tizapán. ¿Se ubican Tizapán? Creo que Tizapán se llama el pueblito que está de aquel lado de Chapala. Creo que sí. Bájenme aquí a Chapala y me voy caminando hacia Tizapán, sobre el lago. Pues es algo imposible, ¿no? Pero Pedro caminó sobre las aguas. Y eso es tener fe. Este hecho fue algo que solamente Pedro lo hizo. Pero ¿cuál es el principio que podemos sacar aquí? El principio que podemos sacar aquí es que para Dios no hay imposibles. El mar se abrió, el mar rojo. Moisés abrió el mar rojo por mandato del Señor. Son cosas que quizás ya no se repitan, pero sí podemos sacar los principios. Hay cosas que no podemos hacer humanamente, pero que si Dios lo dice, se puede hacer. Si Dios lo dice es porque así va a ser, hermanos. Entonces nosotros somos hombres de fe, somos hombres y mujeres de fe. Y creemos en un Dios que hace cosas sobrenaturales, que hace cosas tremendas. Y podemos contarles muchas cosas que Dios ha hecho. Yo les puedo contar muchos testimonios en los cuales he visto la mano de Dios, el poder de Dios. Pero eso soy yo. Tú tienes que vivir las tuyas. ¿Tú crees que el Señor hace milagros? Pues sí. ¿Tú crees que Dios puede sanar a una persona? Sí, pues. Pero nunca lo vas a ver si tú no vas y oras por alguien. Miren, en una ocasión mi mamá estaba enferma y se la pasó sufriendo toda la noche ahí de dolor. Entonces me desperté y escuché que estaba quejándose de dolor. Entonces le dije, mamá, ella no era cristiana, mamá, ¿me dejas orar por ti? Y me dijo, sí. Ella era católica así, aferrada. Mi papá ni se diga, ¿no? Él era ateo y él no creía ni en Dios ni en el diablo, no creía en nada mi papá. Entonces, pues oré por ella
No fue una oración así que digas, ay, una oración, no, y no grité, no, todo tranquilo, así oré por ella. ¿Dónde te duele, mamá? No, pues aquí en el estómago. ¿Me dejas poner mi mano? Sí, y ya oré por ella. Y ya me levanté y me fui a ordeñar las vacas. Yo crecí en un rancho. Ya cuando regresé y almorcé o desayuné, ya no me acuerdo qué fue, le pregunté cómo seguía. Y me dijo, mamá me dijo, cuando tú me tocaste me sanaste, me dijo. Y yo le dije, no fui yo, mamá, fue el Señor. Yo sentí como un calor entró en mi vientre. Yo no sentí nada, pero ella sí sintió. Y ella fue sana. Pues gloria a Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y fíjense que de esa manera es como mi mamá empezó a creer en Cristo. Y luego se enfermaba y otra vez, ¿puedes orar por mí? Sí. Y así, hasta que Dios me dijo, ella nada más quiere los milagros. Entonces, para la siguiente que se enfermó, me dijo, ¿puedes orar por mí? No. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró que usted nada más quiere los milagros, pero no quiere nada del Señor. Entonces, no. Mi papá también es otro testimonio, pero no vamos a hablar de testimonios hoy. Lo que quiero decirles es que ustedes pueden tener sus propios testimonios. Ustedes pueden caminar por fe, vivir sus propias experiencias. Oye, pues no teníamos nada de comer y Dios suplió. Ya estaba a punto de llegar ahí el pago de la luz y Dios suplió. No fuiste y le pediste prestado a tu compadre o a tu amigo o a tu vecino. Así es caminar por fe, cuando tú ya estás dependiendo de Dios. Porque a veces decimos que dependemos de Dios, pero dependemos más de los bancos, de los préstamos, de los créditos. Y eso no es depender de Dios. O sea, aunque somos cristianos y venimos a la iglesia, no estamos caminando por fe. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en el hombre que en lo que Dios puede hacer. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta noche? Que caminemos por fe, que le creamos al Señor. Versículo 30, Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vean cómo Pedro pues flaqueó en su fe. Pedro dudó. La duda puede venir, hermanos, y viene. Muchas veces cuando empezamos en el Evangelio somos como niños que apenas están empezando a caminar. Los niños que están apenas gateando y queriendo caminar. ¿Y qué le pasa a un niño? Pues se cae, pero se levanta y hasta que lo logra y después ya nadie lo para, ¿verdad? Los niños ahí están corriendo. Pues nosotros así debe de ser, nuestra fe también. Flaqueamos, pues levántate. O levántate hasta que aprendas a caminar en la fe. Que ya no dependas de papá y mamá. Estos son para los jóvenes que ya están casados. Porque se casan y siguen dependiendo del papá y mamá. Conste que el pastor Chuy García no me dijo nada. Ya le haber dicho, siempre pasa eso, ¿eh? No, los jóvenes que se casan tienen que aprender a depender de Dios y no de los papás. Y así podemos poner muchos ejemplos. Debemos de confiar en Dios que suplirá todas nuestras necesidades. Dice el salmista, Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Esto es una evidencia de que tú estás ya caminando en la fe cuando tienes una economía sana. Entonces, si tú no tienes una economía sana, este 2026 empieza a caminar por fe. Empieza a caminar por fe ya no endeudándote.
ya no pidiendo prestado. Porque a veces dices, no, voy a comprar aquella camioneta por fe. No, espérate, eso no es fe. Si Dios no te ha dado luz verde, si Dios no te ha dicho cómprala, no la compres, porque si tú, no, por fe voy a comprar aquella casa. Espérate, es que así no es la fe. La fe es en lo que Dios ha dicho. Y si Dios no te ha dicho que compres esa casa, pues no la compres, porque te vas a endeudar más y te vas a ir más hacia el fondo. ¿Pero por qué? Si yo creo en Dios, pues sí crees en Dios, pero no estás actuando conforme a los principios bíblicos. Miren, los bancos te sueltan créditos bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Pero al rato no te los puedes quitar de encima. Y al rato te pueden dejar hasta en la calle. Así que, hermanos, caminar por fe es dejar de confiar en lo que yo pienso o creo y confiar en lo que Cristo ha dicho, en lo que Dios ha dicho. Y el Señor dice que no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Miren, cuando uno pasa por escasez económica, uno tiene que reflexionar y tiene uno que ver por qué. Tiene uno que preguntarle al Señor, ¿por qué estoy en esta situación? Yo vengo de una familia, hermanos, les decía que de rancho, pero mi papá nunca tuvo dinero en efectivo ahí guardado. Siempre, un saludo a mi papá, todavía ya es cristiano, gracias a Dios, pero fuimos educados en un sentido de siempre tener deudas. O sea, que cuando yo terminé de estudiar y empecé a recibir mi primera quincena, no me ajustó ni para 3 días o 4 días. Imagínese usted, porque no teníamos una enseñanza saludable sobre las finanzas. Pero Cristo nos enseña de todo. Y nos enseña también las partes como estas áreas, las áreas económicas. Miren, entonces necesitamos caminar por fe, y caminar por fe significa sujetarnos a Dios en todo, en todo. Oye, le vamos a dar estudio a nuestra hija, a nuestro hijo. Ok, pero lo que Dios te diga. Bueno, pero es que yo quiero darle lo que yo nunca tuve, ¿verdad? Muchas veces los padres usan eso. Es que lo que yo no tuve, yo quiero dárselo a mi hijo. Pues si Dios te dice que sí, sí. Y si Dios te dice que no, no. Pero es que yo quisiera que mi hijo estudiara en un colegio. Bueno, eso es lo que tú quieres. ¿Dios qué quiere? ¿Ya le preguntaste a Dios? O ve, pide un consejo a los pastores. Pero no tomes decisiones que no estén avaladas por Dios, porque eso no es caminar por fe, aunque vengas a la iglesia, aunque seas cristiano. Si tus decisiones no están basadas en la palabra de Dios, en los principios bíblicos, no estás caminando por fe. Miren, nosotros como cristianos dependemos ¿de qué dependemos nosotros? ¿De nuestro trabajo o de Dios? A ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Podemos vivir sin trabajar? Ya dudaron. A ver, levanten su mano los que creen que pueden vivir sin trabajar. Allá uno, nada más. ¿Y los demás? Mira, ya otro chiquito. Ahora levanten su mano los que dicen que tenemos que trabajar para vivir. Miren, pues 2, 3 mil. Pues no. Miren, para vivir no es necesario trabajar, porque dependemos de Dios. Ahora les voy a dar varios ejemplos. Yo sé que a lo mejor esto les va a tronar un poquito ahí en la cabeza, porque estamos acostumbrados a decir, es que tengo que trabajar, porque si no, es que tengo que trabajar. O sea, yo no estoy diciendo que no trabajen, porque al rato va a decir el pastor Chuy García.
Va a decir, ay no, pues ya todos bien flojos los hermanos de Santa Fe ni trabajan. No, lo que estoy diciendo es que tú no necesitas de tu trabajo para vivir. O no sé si planteé bien la pregunta, si no, bueno, esa era la idea. Al menos no se despertaron los que andaban. Miren hermanos, se puede vivir sin trabajar, porque dependemos de Dios. Y si no, pregúntenle a los israelitas los años que estuvieron en el desierto. Dios es suficiente, hermanos. Si no, pregúntenle a Elías en el tiempo de la sequía. No trabajaron. Yo quiero decirte, hermano, que Dios es suficiente que Dios no necesita que tú trabajes para que tú vivas. Dios es capaz de sostenerte aunque tú no trabajes. Claro, el orden del Señor es que trabajemos. Pero se los digo porque hay hermanos que creen que dependen de su trabajo. Y no, dependemos de Dios. Porque aunque tenemos un trabajo, el dinero se puede ir rápido. Una enfermedad o X cosa. O sea, te descompone el carro y oye, pues todo tu aguinaldo ahí se fue en el carro. Dependemos de Dios. En ese sentido, hermanos, yo conozco a personas que se han enfermado de enfermedades terminales, por decir un cáncer, y ahí están los hermanos viviendo. Una vez fui a Estados Unidos y también les hice esta pregunta a los hermanos de Estados Unidos, que si se podía vivir sin trabajar. Y me dijeron, no, ¿cómo de que no? Sí se puede. Porque a veces estamos tan afanados, tan preocupados y no estamos viviendo por fe. Miren, hay gente que dice, es que ese hermano tiene mucho o le va bien económicamente porque es bien inteligente. No te va bien porque seas muy inteligente. Te va bien por la gracia de Dios. ¿Y los que no les va bien no son inteligentes o qué? Pues no, todo, o sea, es Dios el que da, el que puede darte más o puede quitarte. Entonces, en ese sentido, hermanos, necesitamos creer en Dios y saber que Dios puede obrar. No dependemos de las cosas físicas, dependemos de Dios siempre, y eso es tener fe. Porque si no creemos esto, entonces estamos actuando como los del mundo. Los del mundo creen que por su trabajo es que tienen. El mundo piensa que por lo que ellos hacen es porque se hacen las cosas. No, nosotros como cristianos no. Nosotros como cristianos creemos que si tenemos o si podemos disfrutar de una buena comida o de X cosa, es por Dios. Es por la gracia de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos, que somos de fe, pues no nos cuesta ofrendar, no nos cuesta diezmar, no nos cuesta aportar para la obra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es fiel. Miren, una persona no ofrenda, no diezma, porque hace cuentas y no le da. Es que si doy, no, ya hice cuentas, no nos da, viejita. Viejito, no vayas a dar porque no nos da. Pues miren, yo ya por eso no hago cuentas. No hago cuentas porque si hago cuentas no me ajusta. Si hago cuentas no me ajusta y me estreso. Digo, no, ¿para qué hago cuentas? Yo dependo de Dios. No dependo de lo que gano. No dependo de mi trabajo. Venda o no venda, Dios me da de comer. Y me da de comer igual todos los días. Haya poco o haya mucho, comemos igual. Gloria a Dios, ¿no? ¿No lo cree? Bueno, pero eso soy yo. Usted tiene que vivir sus propias victorias y tiene que caminar en fe. Tiene que vivir en esa fe. Entonces, debemos de aprender a confiar en lo que Dios ha dicho. Si Dios dice que Él nos va a sustentar, pues nos va a sustentar porque Dios no es mentiroso. Miren, hermanos, hay gente que no sirve
en la iglesia, no se involucra en el servicio, porque dice, es que tengo que trabajar para que pueda tener esto, para que pueda tener aquello. No. Los que servimos en la iglesia debemos de ser personas de fe. Saber que los domingos son sagrados, todos los días son del Señor, pero cuando servimos, pues son tiempos especiales para Dios. Yo el domingo no lo toco, ni el sábado, en mi caso, porque Dios así me ha guiado. Una vez un cliente me dijo, oiga, ¿y usted por qué no trabaja el sábado? Y le dije, no, ¿para qué quiero tanto dinero? Le dije, pues lo dejé ahí tambaleando, ¿eh? Y se rió. Le dije, no, mire, cuando me muera no me voy a llevar nada. Y ella me dijo, ay, pues sí, ¿verdad? No, pues sí, unos dicen acá la chaviza, unos factos, unos golpes ahí, gancho al hígado. Porque la gente afanada tiene que trabajar sábados y tiene que trabajar domingos. Y no hay tiempo para Dios. Hay gente que dice, no, ven a la iglesia. No, no puedo. ¿Por qué? Es que pues no son gente de fe. Nosotros somos gente de fe, hermanos. Debemos de ser gente de fe. No dejar a Dios por nada. Y allá en el rancho ordeñan todos los días. ¿Y cómo le hacen para servir? Pues una vez le dije a una persona, oye, pues vente. No, pues es que tú sabes que las vacas y la ordeña, suelta los becerros el domingo, y el domingo que los becerros ahí ordeñen y se coman toda la leche. Ay, no, pero es que mira la ganancia del domingo, ¿no? Cuando nosotros le damos el lugar a Dios, Dios bendice la obra de nuestras manos, hermanos. Dios multiplica. Pero eso es caminar por fe, creer en Dios. Yo he conocido hermanos que ganan poquito y les ajusta para todo. Y he conocido hermanos que ganan más y no les ajusta. No, también hay que pedirle a Dios sabiduría para no despilfarrar. De verdad he conocido hermanos así. Oye, este hermano, ¿cómo le hace? Bueno, es que es cristiano y no depende de lo que gana, depende de Dios. Entonces Dios pues multiplica todo. Dios multiplica. Miren cómo nosotros tenemos que creer en lo que Dios ha dicho, muchas veces sin razonar. Imagínate que Pedro se hubiera puesto a razonar. Oye, ¿cómo le hago para caminar sobre las aguas? No, pero si calculamos el peso, yo peso más que el agua, entonces no voy a poder flotar. Y ocupo unos flotis. Oye, ¿me pasan unos flotis? No, pues no. No pensó, simplemente se aventó. Y así es la fe. Miren, Abraham era un hombre viejito. Y dice la Biblia que creyó en Dios. Y aún en la vejez pudo tener a su hijo Isaac. Porque eso es fe. Si Dios lo dice, no lo razones. Créelo solamente. Porque ¿cómo vas a razonar una sanidad? ¿O cómo vas a razonar una provisión? ¿O cómo vas a razonar cosas que están fuera de la razón, que son antinaturales? Por eso es que la fe es algo sobrenatural. La fe es algo que hace que Dios hace cosas que humanamente no es posible. Miren, hace unos días yo estaba sufriendo de una hernia en la lumbar y el Señor me sanó. Fue precisamente hace casi un año, después del campa que tuvimos allá en la iglesia de jóvenes. El Señor me sanó, hermanos. Y no ocupé nada, o sea, fue un milagro de Dios. En otra ocasión me habían diagnosticado una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante.
Así está, ahí la buscan ahí en el internet. Es una enfermedad degenerativa de los huesos, es como la esclerosis. No podía ni dormir, tenía que estar medicado y no podía, era un dolor terrible. Y cuando me estaban diagnosticando eso, yo me puse a orar y dije, Señor, porque me dijeron, ¿sabe qué? Contrátese un seguro porque esa enfermedad lo que hace es que se hinchan los huesos y aprietan el nervios, tendones y todo eso y se va haciendo uno inmóvil. Entonces me dijeron, ¿sabe qué? Contrátese un seguro porque es muy cara esa enfermedad. Entonces, pues ¿qué hago? Pues orar, ¿no? ¿Qué más hacemos? Orar. Me pude haber puesto a llorar ahí, ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Sabe qué? Pero no, me puse a orar y dije, Señor, mi cuerpo es tuyo, tú me compraste con precio de sangre. Si tú quieres que yo viva así, está bien, pero yo quisiera que no, ¿verdad? Quisiera que me sanaras para que pudiera abrazar a mis hijos, para que pudiera vivir, para que pudiera servirte, para que pudiera mantener a mi familia. Porque, o sea, yo me puse a pensar y dije, pero mi cuerpo es tuyo y estoy en tus manos. Entonces, ¿qué creen? Pues me sanó, aquí estoy, miren, sin dolor, sin nada, todo. No ocupé rehabilitación, no ocupé medicina, fue un milagro del Señor. Pues nuestra vida es de Él y somos de Él y para Él. Llegará el momento en que nos vamos a morir, pues nos vamos a morir como el Señor quiera, pero en su tiempo, y mientras tanto caminaremos por fe. Y estamos llamados a que todos podamos aquí caminar por fe. Miren, hay tantos y tantos ejemplos en la palabra del Señor, como los de lo que pasó con Elías y la viuda de Sarepta, cuando vino la sequía. Antes de la sequía, dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana a Elías. Dios puede usar cualquier cosa para darte de comer. Pero yo no me imagino que unos cuervos lleguen a mi casa y me lleven la comida. ¿Usted se lo imagina? Pues no. ¿Quién se lo imagina aquí? Pues nadie, pero puede pasar si Dios dice sí. Dios usa cosas que para nosotros puede ser irracional o ilógico, pero Dios le place. Después va lo más lógico hubiera sido que el Señor le hubiera dicho a Elías, vete a Sarepta y ahí hay un hacendado que te va a dar de comer estos años o estos días de la sequía. Va y le dice, hay una viuda. ¿Cómo una viuda va a mantener a un profeta? Pues sí, una viuda mantuvo a un profeta. Y se salvó la viuda de esta hambruna y se salvó el profeta. Vivir por fe te debe de llevar a tener una vida descansada en Dios. Miren, descansemos en Dios. Creámosle a Dios. En este 2026, hermanos, descansemos en Dios. No te preocupes. Si tú temes a Dios, si tú eres un hombre que está caminando con Dios, no te preocupes. Claro que si tú andas en pecado, tiembla. Si tú andas mal delante del Señor, preocúpate. Porque el Salmo dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero los pecadores sí sufren. Cuando le fallamos a Dios, no hay una certeza de que Dios es misericordioso y Dios es bueno. Pero si tú eres como el hijo pródigo, pues te vas a ir y a lo mejor te dura un ratito lo que tienes de parte del Señor, pero luego se te acaba. Ese sería el equilibrio. Porque tener fe, hermanos, no es decir, no, mira, al cabo que Dios me cuida. Si Dios te cuida. No, al cabo que Dios me provee, si Dios te provee. Pero ¿cuál es la cláusula? La cláusula es estar caminando con el Señor.
Los que caminamos con el Señor debemos tener paz, tranquilidad. Experimentemos la gracia de Dios. Ha habido tiempo, hermanos, en los que yo me he quedado nada más. Una vez le dije a mi hija, hace poquito, hace unos meses, le dije, hija, mira, abrí mi billetera y traía como 70 pesos. Y le dije, hija, mira, es todo nuestro capital. No, me dice mi hija, no, papá, sí, es todo. Y dice, y ya le dije, pero yo se lo dije para que ella crea también. Le dije, pero Dios es fiel. Mira, Dios tiene control de toda nuestra vida. De verdad, y como que no se la creyó. Porque a veces nuestros hijos, o al menos los míos, como viven en la fe de los papás, pues viven bien, yo digo viven bien conchas, ¿no? Es una para los que están en otros países, concha es una expresión de tranquilos, de no se preocupan por nada. ¿Poco nuestros hijos se preocupan por algo? Pues no. Bueno, algunos sí, los que, bueno, son otros casos pues, pero yo me refiero a los míos. Pues mis hijos no se preocupan por nada, hermanos. Mi hija tiene 10 años y ya de 10 años ya estás consciente de muchas cosas, ¿no? Entonces yo le dije a mi hija, mira hija, nada más tenemos 70 pesos. Y le dije, pero Dios es fiel. ¿Alguna vez nos ha faltado algo? No, papá. ¿Siempre has comido? Siempre. ¿Siempre hemos tenido para la gasolina? Siempre. Todo el tiempo ha estado el Señor supliendo todo el tiempo, papá. Entonces quiero que aprendas. Dios es fiel. Y ya ni ella ni cree que se preocupó ni nada, ella es bien tranquila también. Y ya a los siguientes días le digo, mira hija, ahora lo que traigo, ¡ay, traes más!, dice ella. Pero lo importante de vivir confiando en Dios. Si hoy vienes con 50 pesos, no te preocupes. Si mañana vienes con 5,000 aquí, pues preocúpate porque te pueden robar por acá afuera. No, también Dios nos cuida, ¿no? ¿Cuántas veces, ese es otro aspecto, cuántas veces no hemos estado en problemas, o cuántas veces Dios no nos ha librado de malandros, de asesinos, de matones, de ladrones? Una vez me robaron mi camioneta, es otro testimonio, ¿para qué se los cuento? Bueno, hermanos, vamos a ir concluyendo porque me dijeron que hasta las 9:30. Miren, ¿cómo saber que no son nuestras emociones y que es Dios? ¿Cómo saber que no son nuestras emociones y que es Dios? Cuando está basado en su palabra. Cuando el Espíritu Santo te da paz. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú estás caminando en santidad, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir por ahí no, o te va a decir por ahí sí. Por eso es la importancia de estar conectado con Dios. Y nunca va a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca se va el Señor a contradecir a su palabra. No te va a decir nunca el Señor que te pongas a robar, por darles así un ejemplo que obviamente está mal. Ay, no, pues es que le robé al hermano. No, es que sentí de Dios. No inventes. Ese es pecado. ¿Por qué? Porque su palabra dice, no robarás. Amén. Entonces, ¿cómo saber que no son nuestras emociones cuando estas no violentan la palabra de Dios? Necesitamos entonces, hermanos, a caminar por fe. Y caminar por fe no es suponer algo que Dios ha dicho. No, es estar seguro de que Dios lo ha dicho y por lo tanto vamos a caminar por allí. Es dejar que Dios vaya delante de nosotros. Que tengamos ese temor reverente como Moisés. Si tú no sales, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Eso es caminar por fe. Tener fe en Dios es dejar a Dios como nuestra única opción. No,
los cristianos no debemos de tener 2 opciones o 3 opciones, nada más una, y es la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivimos, debemos de vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos entonces confiar en Dios y en su palabra. Dios es fiel. Dios honra a los que le honran. Pero necesitamos caminar en la fe, necesitamos caminar en su palabra, caminar en sus principios. Y yo quiero invitarte, hermano, que este 2026 tú camines por fe, basado siempre en la palabra de Dios. Deja que Dios vaya enderezando tu vida, te vaya diciendo que sí, que no. No des pasos en falso. Asegúrate que estás caminando con el Señor. Para terminar, vamos a leer este último pasaje, Isaías capítulo 26, versículo 4. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiemos en el Señor perpetuamente. Empieza a confiarle a Dios cada área de tu vida. Amén. Entonces pónganse de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y, Señor, yo quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos, pedirte, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y de los que están viendo esta transmisión, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que caminemos por fe. Que caminemos, Señor, confiando siempre en ti y en tu palabra. Queremos vivir bajo tus principios, bajo tus mandamientos, bajo tus normas. No queremos tener una fe nada más de palabra, una fe superficial. Realmente, Señor, queremos seguir caminando bajo tus principios, bajo tus mandatos, bajo tus ordenanzas. Señor, a donde tú nos digas que vayamos, vamos a ir. Lo que tú nos digas que hagamos, vamos a hacer. Señor, ahora entendemos que solamente dependemos de ti y no dependemos de nadie más, Señor. Padre, confiamos en ti perpetuamente. Queremos confiar en ti todos los días de nuestra vida, porque en ti está la fortaleza de los siglos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Si alguno tiene falta de fe, Señor, ayúdale. Ayuda su fe, Señor. Ayúdalo, Señor, ayúdala, Señor, y que dejen la incredulidad, que sepan que tú eres un Dios fiel, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos seguir experimentar, Señor, tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Señor, a lo mejor mis hermanos han escuchado, algunos de ellos han escuchado muchas maravillas y cosas que tú has hecho, pero aún no han visto en sus vidas tus obras, Señor. Y yo te pido, Señor, que en este año puedan ver tus maravillas, tus obras en sus vidas, y que experimenten esa gracia, esa bondad, ese amor, esa misericordia que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.